Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Nuestro Dios omnipotente y omnisciente. Tengamos un tiempo para estudiar qué clase de poder tenía Dios en su naturaleza y por qué restringió todo su poder cuando vino a esta tierra en la carne. Veamos Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vayamos al versículo 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Esta es la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso. Sin embargo, la gente trata de entenderlo solo desde su propia perspectiva. Entonces, veamos el testimonio en la Biblia sobre el gran poder de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Según el versículo de la Biblia, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. Hermanos, ¿realmente creen esto? Cuando no existía nada, Dios creó los cielos y la tierra. En el versículo 4 podemos ver la obra de Dios de crear la luz y las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dios hizo la luz y las tinieblas, y creó las aguas debajo de la expansión y las aguas sobre la expansión. Hermanos, solo a través de este hecho debemos poder averiguar y comprender el gran poder de Dios. Este Dios, omnipotente y omnisciente, es nuestro Dios en el principio, Dios Elohim. En el libro de Génesis se registra toda la obra que realizaron Dios Padre y Dios Madre. Dios creó la luz y las tinieblas, todo tipo de árboles, animales del campo, peces del mar, aves del cielo y toda clase de árboles frutales. Todas las cosas fueron creadas por Dios una por una. Entonces, ¿cuántos diversos organismos vivos creen que Dios creó en la tierra? Los científicos afirman que existen aproximadamente 10 millones de especies de organismos vivos en la tierra. Entre los 10 millones de especies, hoy quiero contarles acerca de un pequeño parásito. La palabra parásito suena negativa, pero una película titulada Parásitos ganó el premio de la Academia. Hoy quisiera compartir con ustedes la historia sobre un parásito. Hermanos, ¿han oído hablar del parásito de las hormigas? Las hormigas son muy pequeñas, pero hay parásitos que hacen muchas cosas curiosas dentro de sus cuerpos. Como los seres humanos, las hormigas van a trabajar por la mañana y dejan de trabajar por la noche. Tienen un horario fijo. A veces, entre las hormigas que han terminado de trabajar, algunas abandonan su colonia y se cuelgan en el borde de una hoja. Las hormigas dependen unas de otras a través de la vida comunitaria, por lo que es muy raro que una hormiga haga algo de forma independiente. Si una hormiga cuelga de una hoja, es porque el parásito en su cuerpo está controlando su cerebro. Aunque las hormigas son insectos comunales, las hormigas infectadas con el parásito
presentan este comportamiento anormal. Los parásitos hacen que las hormigas se comporten de esta manera para entrar en el cuerpo de una vaca u oveja. Finalmente, una vaca u oveja se traga las hojas junto con las hormigas que cuelgan de ellas. Cuando las hormigas mueren dentro del sistema digestivo de la vaca, estos parásitos de las hormigas se desplazan rápidamente al hígado de los animales y ponen huevos allí. Poco después, estos huevos salen del cuerpo del animal a través de sus heces. Una vez que están fuera, vienen los caracoles y se comen esas heces, junto con los huevos de los parásitos de las hormigas. Esos huevos permanecen dentro del cuerpo del caracol por algún tiempo e incluso pasan por la etapa larvaria. Luego, todos se dirigen hacia los pulmones del caracol para prepararse para salir de él. Cuando los parásitos de las hormigas que eclosionaron se trasladan a los pulmones del caracol, estos convulsionan y ruedan. Como les cosquillean los pulmones, el caracol no puede quedarse quieto y estornuda. En ese momento, todos los parásitos de las hormigas salen del cuerpo del caracol cubiertos de flema. No trato de enseñarles ciencia. El tamaño del cerebro de una hormiga es más pequeño que un punto. ¿Qué tan pequeños serán los parásitos de las hormigas que viven en ellas? Son casi invisibles. Es realmente increíble cómo algo tan pequeño pueda usar su cerebro de una manera tan sorprendente. Cuando los parásitos salen de los caracoles, las hormigas que pasan ven un montón de flema y piensan erróneamente que es su alimento. Entonces, las hormigas almacenan el montón de flema y se alimentan de ella más tarde. En realidad, el hígado de una vaca o de una oveja es su hogar. Por eso hay un ciclo para regresar a su hogar. Siempre que vean hormigas colgando del borde de una hoja, pueden comprender que están infectadas por parásitos. ¿Por qué les hago esta narración? Entre los 10 millones de especies de organismos vivos que Dios creó, ¿no es sorprendente que estos parásitos de hormigas tengan un ciclo de vida a pesar de ser tan minúsculos? Dios es realmente magnífico, ¿no es así? A través de su asombroso poder, Dios creó todo, desde los organismos vivos más minúsculos hasta el vasto universo. ¿Cómo no vamos a sorprendernos por la impresionante obra de su creación? El mundo gobernado y creado por Dios Todopoderoso es realmente asombroso. Todos los seres vivos, sean microorganismos, seres humanos o animales, están llenos de maravillas. Nos maravillamos de este hecho pensando, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo esta pequeña criatura puede controlar el cerebro de la hormiga para que se comporte de esa manera? ¿De quién fue la sabiduría y el poder que permitieron que esto sucediera? Todo es por el asombroso y gran poder de nuestro Dios. Nuestro Dios administra 10 millones de especies de organismos vivos. Uno por uno los creó a todos. Dios incluso dio al parásito de la hormiga el instinto de regresar al lugar de donde vino. Incluso los seres humanos, crean o no en Dios, todos imaginan que hay un lugar a donde iremos, aunque lo conciben de manera abstracta. ¿No es esta la razón por la que está escrito en la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres? Al pensar en este asunto, podemos entender que quienes dicen que Dios no existe son realmente necios. ¿Quién hizo todas las cosas como son? Cuando los parásitos aparecieron, no diseñaron su propio ciclo de vida. Los entomólogos se preguntaban, las hormigas son insectos comunales, pero ¿por qué algunas abandonan su colonia y se comportan de manera tan anormal, colgando del borde de una hoja?
Más tarde descubrieron que las hormigas infectadas por los parásitos de las hormigas eran las únicas que se comportaban de manera anormal. Cuando las vacas o las ovejas pastan por las hojas, se tragan las hormigas y éstas terminan en el estómago de los animales. Allí, los parásitos salen y ponen huevos, que luego eclosionan y salen del cuerpo del animal a través de sus heces. ¿Los parásitos pueden diseñar este proceso por sí mismos? Podemos entender que Dios es quien diseñó este sistema. Cuando pensamos en el poder de Dios para crear todas las cosas y la cantidad de detalles que puso en ellas, nos sorprendemos mucho y no podemos evitar alabar a nuestro Dios. También comprendemos que quienes insisten en que Dios no existe son realmente necios. A través del diseño complejo e intrincado en todo lo que Dios creó, podemos sentir qué poderoso y asombroso es nuestro Dios creador. Veamos Salmos capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Llegamos a comprender que los que dicen Dios no existe son necios. En cuanto a los seres vivos que existen en el mundo invisible, Dios les concedió la capacidad y la sabiduría para llevar a cabo sus propios roles. Aquel que cumple esta obra es nuestro Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los animales del campo y diversos tipos de plantas y árboles. La obra creadora de Dios se resume brevemente en el libro de Génesis, pero al examinar los 10 millones de especies que Dios creó, todas tienen diferentes formas y características. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Como siempre menciono, no hay dos miembros en Sión que tengan exactamente el mismo rostro. Dios no creó a los seres humanos a partir de un molde único, sino que creó a cada persona de manera única, una por una. Esto es así, incluso para el parásito de las hormigas. El nombre científico de este parásito es Dicrocoelium dendriticum. Dios creó cada minúsculo organismo vivo, considerando mucho su tamaño, forma y características. Al ver esto, no pude evitar comprender cuánto amor ha derramado Dios sobre la tierra en la que vivimos. Por esa razón, la persona más necia es la que dice que Dios no existe. Después de la Segunda Guerra Mundial, numerosas personas que presenciaron la miseria de la guerra reflexionaron: si Dios realmente existe, ¿cómo puede estallar una guerra así? Pensando que Dios no existe, incluso dieron una conferencia sobre este tema. Entre muchos conferencistas, un astrónomo aseveró: durante bastante tiempo, he estado observando un universo muy distante con un telescopio, pero no pude ver a Dios en ninguna de las estrellas. Por tanto, Dios no existe. Esta fue su conclusión. Luego se acercó un médico y dio un discurso. Su intención también fue negar la existencia de Dios. Soy experto en anatomía. En numerosas ocasiones he diseccionado cuerpos humanos y les he abierto el pecho, pero no he visto su alma. En ninguna de las numerosas cirugías cerebrales que he realizado he podido observar la existencia del alma de la que Dios habló.
Si no existe el alma humana, ¿acaso esto no prueba que Dios, que es invisible, tampoco existe? Hablaron exactamente como el necio descrito en Salmos capítulo 14. Todos los que se reunieron y escucharon la conferencia aplaudieron y coincidieron con las opiniones de los oradores, diciendo, esa es una gran verdad. Al final de la conferencia, abrieron los turnos de preguntas, pidiendo a la audiencia que compartiera sus opiniones. Dado que las presentaciones de ambos oradores eran convincentes y bien sustentadas por evidencias científicas, nadie levantó la mano. Justo en ese momento, una anciana subió al podio y dijo, quisiera hacerle una pregunta al astrónomo. Con el telescopio que tiene, ¿puede ver el viento? El astrónomo respondió, el viento es invisible. ¿Cómo puedo ver el viento? Entonces, ¿cómo es que trataba de buscar a Dios Todopoderoso con un telescopio que ni siquiera puede capturar el viento? Por lo menos, debería tener un telescopio que le permita ver el viento. Solo entonces puede estar calificado para discutir la existencia de Dios, ¿no le parece? El astrónomo se sonrojó al escuchar su comentario. Luego, preguntó al médico, doctor, ¿por casualidad está casado? El médico respondió, sí lo estoy. Cuando le preguntó si tenía hijos, dijo que sí. ¿Ama a su esposa y a sus hijos? Preguntó. Sí. ¿De verdad los ama? Sí, realmente los amo. Entonces, ¿el amor que tiene por ellos está en su corazón o en su cabeza? ¿O está en su boca? Donde quiera que esté, saque su amor y muéstrenoslo. Ella le mostró un cuchillo pequeño diciendo, ¿podría mostrarnos dónde está? A través de la sabiduría de la anciana, muchos que pensaban que Dios no existía, cambiaron su punto de vista. Esta historia es un acontecimiento real que tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, incluso a través del ejemplo del parásito de la hormiga diminuta, ¿acaso no podemos entender que Dios realmente vive? Al observar cómo Dios administra el mundo microscópico, ciertamente podemos comprender el gran poder de Dios el Creador. En verdad, nuestro Dios es magnífico y poderoso. El Dios Todopoderoso vino a la tierra hace 2000 años, aunque tenía toda la autoridad y poder para castigar a los impíos y dar fe a los que no creían. Humildemente se vistió de la carne y vino a la nación de Israel con el nombre de Jesús. Vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que, ¿quiénes? Que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vinimos a la tierra vestidos de la carne, a causa de nuestros pecados. Pero Dios, que no tiene pecado, tuvo que venir en carne, hecho con menor poder que los ángeles. Muchos decían, Dios debe ser capaz de hacer cualquier cosa, como volar por el cielo, y muchas otras cosas
que ningún ser humano puede hacer. Solo entonces podremos creer que Él es Dios. Hermanos, ¿cuál fue la razón por la que Jesús vino a la tierra? ¿No fue para salvarnos, concediéndonos el perdón de nuestros pecados? Somos pecadores del cielo, que no podíamos evitar sufrir el castigo de la muerte eterna en el infierno. Teniendo piedad de estos miserables pecadores, Dios se vistió de la carne para salvarnos. Dios voluntariamente abandonó todo su poder celestial, siendo hecho menor que los ángeles, para venir a esta tierra. Continuemos con Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿en qué participó? También participó de lo mismo. En otras palabras, se vistió de la carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él vino a la tierra y participó de lo mismo para destruir la obra del diablo. Aunque Él es Dios, que tiene un poder magnífico en el cielo, tuvo que disminuir temporalmente su poder y posición, haciéndose menor que los ángeles para salvarnos. Por esa razón, Cristo fue ridiculizado y crucificado, sufriendo el dolor de la carne. Incluso fue acusado falsamente como líder de la secta de los nazarenos. Sin embargo, siguió yendo de pueblo en pueblo buscando a todos sus hijos que en verdad querían arrepentirse y escuchar la voz de Dios. A través de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver la aparición de nuestro Padre, que predicó ansiosamente en esta tierra para entregar su voz celestial a la humanidad. ¿No es así? Veamos Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá ¿qué ves? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a sus amados hijos de Sión, vino por segunda vez. Esta no fue una decisión fácil de tomar. Todos lo rechazaron, se burlaron de él, lo ridiculizaron, persiguieron y finalmente lo crucificaron. No fue fácil volver al lugar donde fue tratado con tanta dureza. Aunque los malvados se burlaron de nuestro Padre y nuestra Madre y los persiguieron, no fue porque a ellos les faltara poder. Debemos comprender correctamente a nuestro Dios. Nuestro Padre y nuestra Madre son Dios Elohim que tienen un poder magnífico y asombroso. Sin embargo, lo escondieron en la carne al venir a esta tierra. Nunca debemos olvidar el hecho de que tuvieron que recorrer este camino debido a los graves pecados que cometimos en el cielo. Por esa razón, Dios mostró su revelación al apóstol Juan, haciéndonos saber que solo los que son guiados por el Espíritu y la esposa pueden regresar al cielo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dado que el Espíritu y la esposa dijeron vengan a mí, debemos buscar y acercarnos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Ustedes y yo vinimos a ellos
y ahora estamos recibiendo el agua de la vida gratuitamente, que es la verdad del nuevo pacto. Sin embargo, si pensamos, pero yo personalmente pienso, podemos alejarnos del plan de redención de Dios. Por esa razón, la Biblia nos enseña la obediencia a la palabra de Dios. ¿No es verdad? Para salvarnos, el espíritu y la esposa fueron hechos menores que los ángeles y vinieron a esta tierra. Voluntariamente se vistieron de la carne para enseñarnos el camino de la salvación. Qué asombrosa es su gracia y qué hermoso es su amor por nosotros. Nunca debemos dar por descontado su sacrificio, pensando, lo hicieron porque son Dios. En cambio, recordemos que el Padre y la Madre tuvieron esa gran determinación solo para salvarnos a los pecadores. Les pido a todos que sigan el camino que nuestro Dios nos ha mostrado, para que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el eterno reino de los cielos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.